Hola, bienvenidos al canal. Ordenan retirar placa de Iván Duque del túnel de la línea. El Tribunal Administrativo del Atlántico acogió la solicitud de una ciudadana que dice que esa placa con el nombre de Iván Duque en la línea iba contra la ley. Este ha sido un proceso largo y es el triunfo de toda una nación. Esto no es un triunfo individual ni un triunfo de pocos. Según la joven abogada que interpuso la acción, Marta Gutiérrez, por ley, ningún funcionario público puede colocar monumentos destinados a recordar su participación en obras públicas. Por eso, la placa con el nombre del presidente Iván Duque en el túnel de la línea, una de las infraestructuras más importantes del país, inaugurado recientemente, iba contra las normas. Gutiérrez explicó en un video que presentó una petición a la presidencia, a la gobernación del Tolima y al ministro de Transporte para que retiraran la placa. Posteriormente acudió al Tribunal Administrativo de Atlántico y este falló a favor de la ciudadana. El tribunal determinó que en un plazo no mayor a 30 días, el presidente Iván Duque debe retirar la placa del túnel de la línea. Esto nos demuestra que ningún político está por encima de la ley y que las obras públicas no son de nadie más que del mismo pueblo, dijo la abogada, como se escucha en esta grabación. En un minuto les voy a contar cómo logré que el Tribunal Administrativo del Atlántico le ordenara al presidente Iván Duque en un término de 30 días retirar la placa que colocó en el túnel de la línea. Resulta que el inciso segundo del decreto 2759 de 1997 prohíbe expresamente la colocación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios públicos en obras. Debido a eso, le dio una petición formal ante Presidencia de la República, Gobernación del Tolima y el Ministerio de Transporte para que la placa fuera retirada toda vez se incumple con las normas y leyes vigentes en el ordenamiento jurídico colombiano. En vista de esto, promovió una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual falló a mi favor después de estudiar minuciosamente el caso y determinó que en un plazo no mayor de 30 días el presidente Iván Duque debe retirar la placa del túnel de la línea. Esto nos demuestra que ningún político está por encima de la ley y que las obras públicas no son de nadie más que del mismo pueblo. Ante la decisión judicial, Blue Radio dice que el Invías le pidió al Consejo de Estado pronunciarse sobre este caso y tomar una decisión final para saber si tiene o no que retirarla. Cuando el túnel de la línea fue inaugurado, después de más de 100 años que duró su proceso de construcción, la placa llamó la atención de varios ciudadanos que a través de Twitter expresaron su malestar porque el presidente pusiera su nombre en una obra. Unos decían que el nombre de Duque incluso era más grande que el del propio túnel. Habla la joven que tiene en jaque placa de Duque en túnel de la línea. Es Marla Gutiérrez, una barranquillera de 23 años, que logró que un tribunal ordenara retirar la placa. Marla Gutiérrez es una joven que logró que el tribunal fallara en primera instancia para que se retire la placa que está en el túnel de la línea que lleva el nombre del presidente. Marla Gutiérrez, con solo 23 años, egresada de Derecho de la Universidad del Norte, logró que un tribunal fallara en primera instancia para que se retire la placa que está en el túnel de la línea, que tiene el nombre del presidente Iván Duque y otros funcionarios. Marla Gutiérrez, desde los 18 años, la joven activista promueve la participación política de jóvenes en todos los departamentos del país. Desde entonces es parte del Partido Liberal y actualmente es el enlace nacional de jóvenes y trabaja en el Instituto de Pensamiento Liberal en el área de litigio estratégico. Su futuro pinta prometedor. De Derecho, este año fue galardonada por la Academia de Ciencias Políticas de Washington con el premio en la Liderazgo Juvenil que se le otorga a los jóvenes con mayor proyección política del continente, menores de 30 años, y fue reconocida por la Gobernación del Atlántico como joven líder transformador en innovación política. Con este histórico fallo en primera instancia, se acerca a su sueño, ser concejala de Barranquilla. ¿Por qué decidió emprender una acción jurídica para que se retire la placa del presidente Iván Duque en el túnel de la línea? Contesta ella: nosotros tenemos varias acciones similares a esta. Pensamos que este es un tema muy
Pertinente no solamente por el simbolismo que representa esta placa enorme, que es un desacato a la ley, sino que es una obra que lleva más de 100 años pensándose y planeándose en mente de miles de personas que participaron ahí, y me parece un poco injusto que simplemente se recuerde el último. Por ejemplo, los gobernadores del Tolima y del Quindío, que llevan muy poquitos meses gobernando. Muchos medios han titulado que el presidente tiene un ego enorme, pero eso no se trata de eso, sino de un cumplimiento. Es algo muy simbólico porque demuestra que el presidente no está sobre la ley, ni el Invías, ni la vicepresidente, sino que como cualquier ciudadano debe cumplir la ley. Pero esta no es la única placa del país que tiene los nombres de los funcionarios que la inauguraron. En el país claramente hay muchas placas, pero creo que esa es la placa más grande que se ha instalado en una obra, que es de dimensiones enormes, y nosotros, desde el Instituto de Pensamiento Liberal, tenemos esta área que se encarga del litigio estratégico, y nuestra labor es sentar un precedente para que más ciudadanos puedan replicar este litigio en sus departamentos o municipios. ¿Cómo fue el trámite judicial que emprendió para que retirar la placa? En septiembre, cuando vimos la inauguración del túnel, desde el Instituto de Pensamiento Liberal nos dimos a la tarea de estudiar la viabilidad jurídica que tenía esa placa, porque no es una plaquita, sino es una placota, y descubrimos que hay un decreto del año de 1997 que prohíbe la colocación de placas o monumentos destinados a recordar la participación de funcionarios en obras públicas. A raíz de eso, con esa base jurídica, elevamos una petición a la Presidencia de la República para que retiraran la placa. También lo hicimos con la Gobernación del Tolima y con el Ministerio de Transporte. Presidencia de la República nos respondió que el encargado era el Invías y que ellos no habían tenido nada que ver con la colocación de la placa, y trasladaron la petición al Invías, y ellos nos respondieron que la placa fue producto del querer del pueblo del departamento del Tolima. A raíz de que nos negaron la petición, acudimos al Tribunal Administrativo del Atlántico, y el tribunal estudió minuciosamente el caso, y con las pruebas presentadas, que son requerimiento, el tema de la renuencia que el presidente se negó a cumplir, emitió la sentencia del 11 de noviembre y le ordenó al presidente cumplir con lo estipulado del decreto, y en consecuencia retirar la placa en un máximo de 30 días. Pero este jueves se impugnó el fallo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este jueves, Presidencia impugnó el fallo, pero a ellos los desvincularon del proceso porque el Tribunal Administrativo del Atlántico dice que el presidente es el superior jerárquico del Ministerio de Transporte. Entonces el presidente está obligado también a cumplir la ley y hacer que todas sus entidades cumplan la ley. Invías también impugnó la decisión diciendo que no era esa placa, sino que hay otra placa, pero claramente está especificado cuál placa es, la que tiene el nombre de Iván Duque. Vamos a esperar qué dice el Consejo de Estado, pero de todas formas este fallo, proferido en primera instancia, ya es un precedente judicial muy importante, no por el tema de la placa en sí, sino que se demostró que este recurso en específico, que es la acción de cumplimiento, se puede utilizar para obligar que un tribunal le ordene a un presidente de la República acatar un decreto o una norma. El Consejo de Estado tiene 10 días a partir de la fecha de la notificación de la impugnación para proferir un fallo en derecho sobre el tema. Nosotros esperamos que confirme la decisión de primera instancia, porque es una norma muy clara y no creo que tengan que interpretarla de ninguna otra forma. Nosotros acataremos el fallo de segunda instancia, sea cual sea la decisión, pero ya esto fue algo muy importante porque es el primer fallo de este tipo en el ordenamiento jurídico colombiano.